China es la civilización continua más antigua de la Tierra, con 5.000 años de historia, sobreviviendo la era antigua, la Edad Media y ahora la época moderna. ¿Pero podrán continuar? Para entender esta fascinante tierra, debemos comenzar desde el inicio. La mayoría de los primeros asentamientos de China surgieron a lo largo del río Amarillo en el norte y en Yangtze en el sur. La gente vivía en llanuras aluviales y llevaba un estilo de vida agrícola, cultivando mijo y arroz en abundancia. Las condiciones eran favorables para la agricultura, pero un gran problema aqueja a las comunidades en crecimiento. Las inundaciones del río Amarillo desplazaban o mataban a los pobladores, arrasando con sus cultivos y hogares. La tierra era cruel. La gente era cruel e inhóspita, amenazando su nueva forma de vida, hasta que el legendario y probablemente mitológico Yu, el ingeniero, fue encargado de controlar el flujo de los ríos. Yu sabía que las aguas no eran el mayor enemigo de los colonos sin razón alguna. Su padre Gun había liderado esfuerzos previos para controlar los ríos, pasando una década construyendo diques y presas que finalmente resultaron ineficaces. Sin importar cuán altas fueran las murallas de Gun y sus hombres, el río prevalecía una y otra vez, impasible ante los fracasos de su padre. Yu estaba decidido a completar la monumental tarea. Reclutó la ayuda de Hou Ji, otro genio agrícola semimítico, a quien se le atribuye haber introducido el mijo a la humanidad. Juntos diseñaron un sistema de irrigación basado en canales. Este sistema desviaba la mayor parte del exceso del agua al mar, mientras conservaba parte para el riego de cultivos. Con esto, la era de inundaciones llegó a su fin, y Yu, el ingeniero, fue nombrado gobernante de China por su gran éxito. Luego de varios miles de años de fusiones y separaciones, los chinos logran su primera gran unificación bajo la dinastía Xia en el año 2200 a.C. El primer gran logro de esta dinastía fue la construcción de cientos de canales para desviar el curso del río Amarillo, que solía inundar la región y destruir los cultivos. La dinastía Xia da inicio al periodo dinástico de China, el cual duraría hasta 1912. En este periodo y a partir del 2200 a.C., los chinos desarrollaron una cultura propia que se difunde hacia Japón, Corea y al sudeste de Asia. Esta cultura principalmente estuvo dominada por la etnia Han, la cual fue y sigue siendo la etnia con más presencia en toda China. La dinastía Xia dura más de 500 años, hasta el 1600 a.C., año en que su rey Jie es derrocado por la dinastía Zhang, la cual tiene grandes logros, como la creación del calendario y la escritura china, que llegan hasta nuestros días. Los Xia fueron derrocados rápidamente por este grupo, que pasaría a ser conocido como la dinastía Shang. No solo emergieron victoriosos al derrocar al corrupto rey Jie y a sus hombres, sino que la dinastía Shang tiene algo que los Xia no: una historia escrita. Las inscripciones en huesos oraculares fueron una antigua forma de escritura china, grabadas en huesos de animales o caparazones de tortuga. Existen más de 3.000 caracteres documentados de la era Shang, muchos aún en uso o similares a los caracteres chinos modernos. Considerando que la dinastía Shang gobernó hace unos 3.600 años, sabemos mucho sobre su vida diaria y tradiciones gracias a hallazgos arqueológicos como los huesos oraculares. Los Shang eran muy móviles y con frecuencia viajaban a islas y costas en sus conquistas. Como todo régimen, la dinastía Zhang debía caer, y lo hizo de forma contundente en el año 1046 a.C. En dicho año, se produjo la batalla de Muye, la cual enfrentó al último rey de los Zhang, llamado Di Xin, contra la dinastía Zhou proveniente de China occidental. Tras perder la batalla, el rey Di Xin, conocido por su profunda corrupción, se colgó encima todas las joyas que pudo y se prendió fuego a sí mismo y a su palacio. De esta forma la dinastía Zhang llegaba a su fin. La dinastía Zhou, que acababa de tomar el poder, es la que introduce el concepto de Tianming o mandato del cielo.
Esta idea viene a darle legitimidad al rey, indicando que Dios le brindó el gobierno debido a su virtud y su sentido de la justicia. Pero a pesar de esto, una revolución en contra del rey estaba justificada si éste era despótico o ineficiente, alegando que ese gobernante había perdido el mandato del cielo por su mala conducta. Esto contrasta mucho con los reyes de Europa, a los cuales se les debía obediencia incondicional sin importar cuán corruptos o ineficientes fueran. En el año 1046, antes de la Era Común, los Zhou del Valle del Río Wei, vasallos de los Shang, desafiaron su reinado en la batalla de Muye. La empobrecida población china apoyaba a los Zhou y muchos esclavos, forzados a luchar por los Shang, desertaron para unirse a ellos. Los soldados Shang, que permanecieron leales, fueron masacrados en una batalla que dejó 50.000 soldados Zhou y cientos de miles de soldados Shang muertos. Después de este desastre, Di Xin se encerró en su palacio, rodeado de sus tesoros, prendiéndose en fuego a sí mismo. Con esta victoria, los Zhou creyeron haber heredado el mandato del cielo, que se convertiría en un principio central de la política china. En la dinastía Zhou, que dura desde el 1046 a.C. hasta el 256 a.C., también aparecen las obras más importantes de la historia china, de la mano de grandes hombres como Confucio, Lao Tse y Sun Tzu. La esencia de la filosofía de Confucio está compuesta por la introspección personal, la armonía con el cosmos, la conducta recta y también la idea de la familia como núcleo social y precursora del Estado. Además del absoluto respeto a la tradición, a los antepasados y a los mayores. Una de sus famosas frases indica que, un hombre que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Desde el 1046 a.C. hasta el 256 a.C., los acontecimientos de esos casi 8 siglos fueron algunos de los sucesos más importantes, no solo en la historia de China, sino en el desarrollo del mundo tal como lo conocemos. Fue un periodo marcado por la invención y el cambio. Los sistemas de irrigación a gran escala transformaron la agricultura. Se construyó una nueva red de canales para transportar diversos bienes a distancias previamente impensables. La equitación se convirtió en el estándar tanto para los viajes como para el uso militar. La noticia de la producción de seda llegó a Europa y el ejército chino dejó atrás el bronce para dominar el hierro. Quizás el cambio más significativo fue la transición del bronce al hierro. Europa y Medio Oriente estaban cientos de años atrás de los Zhou, quienes ya podían fundir hierro utilizando arcilla resistente al calor en hornos y moldes. Utilizaron el metal fundido para producir en masa armas y herramientas agrícolas, impulsando tanto el ámbito militar como la sociedad en general a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, con un imperio en rápida expansión, la inestabilidad era inevitable. La dinastía Zhou se puede dividir en 2 períodos distintos. El primero de ellos siendo el Zhou occidental. Durante este tiempo, la dinastía operaba bajo el sistema feudal, una estructura de poder en forma de pirámide en la que el poder y la tierra estaban concentrados en la familia real y eran distribuidos a los señores locales según se considerara necesario. Aunque este sistema funcionó durante aproximadamente 2 siglos, el control y la estabilidad comenzaron a disminuir a medida que los señores feudales se hacían cada vez más poderosos, ambiciosos y egoístas. Comenzaron a rebelarse y saquearon la capital de Haoxin, lo que llevó a los Zhou a huir a una nueva ciudad capital llamada Luoyang. En todo excepto en nombre y técnica, los estados vasallos habían tomado el control de la tierra y su gobierno. Esta transición marcó el inicio del período de los Shu orientales en el año 771 antes de la Era Común. Esta época vio el nacimiento de 3 de las filosofías chinas más influyentes de todos los tiempos: el confucianismo, el legalismo y el taoísmo. Confucio, o maestro Kong, fue el filósofo chino antiguo más renombrado, y su escuela de pensamiento buscaba crear una sociedad impulsada por el respeto, la justicia y un deseo generalizado de paz. Nació como Kong Shu en el estado Zhou de Lu. Su padre, Kong He, era comandante de la guarnición de Lu, pero murió cuando Confucio tenía solo 3 años, dejando a su madre criar al niño en la pobreza. Dedicó su vida a la educación y estudió las obras clásicas chinas en una escuela para plebeyos. Ya educado en literatura, historia y música, se casó a los 19 años y formó una familia.
Su madre falleció solo 4 años después, y luego de eso Confucio la lloró durante 3 largos años. A pesar de estos escritos, la dinastía Zhou se divide en decenas de reinos que luchan durante alrededor de 200 años, en un periodo conocido como el de los reinos combatientes. Hacia el año 221 a.C., la dinastía Qin logra hacerse con la victoria definitiva, reunificando toda China bajo un imperio por primera vez en la historia. El emperador elige llamarse Shiguangdi, que significa primer emperador. Con él surge por primera vez en la historia un estado chino fuerte, centralizado y unificado. De esta dinastía surge también la construcción de la Gran Muralla situada al norte, con el fin de detener las invasiones de los mongoles y los manchúes. Las siguientes dinastías también la seguirán construyendo, pero con distintos materiales y en distintas ubicaciones, teniendo el muro tramo sin conectar. Su extensión es de 21.000 kilómetros y hoy en día se conserva un 30% de su trazado original. Además de la Gran Muralla, el emperador Shiguangdi también ordenó construir 8.000 soldados de tamaño real hechos de terracota para ser colocados en su mausoleo y proteger su descanso eterno. Estos hoy en día aún se conservan en buen estado y son patrimonio de la humanidad. Tras la breve dinastía Qin, le sucede la Han en el 206 a.C. La dinastía Han es un periodo dorado en la historia china, ya que la población superó los 50 millones de habitantes, se extendió el comercio con el mundo y la estructura estatal se perfeccionó de gran manera. Además se adoptó el confucianismo como doctrina oficial y se creó la famosa ruta de la seda para el comercio exterior. Este periodo duraría hasta el 220 después de Cristo, abarcando unos 400 años en total. El primero de los 7 reinos en derrumbarse en manos de los Qin fue el Han. Eran los más débiles del grupo, y su territorio descansaba justo en el centro de la antigua China, lo que los hacía vulnerables a los ataques desde todos los flancos. Aunque las alianzas y los intereses mutuos de antes les protegieron en el pasado, el periodo de los estados combatientes trajo consigo una actitud de sálvese quien pueda. Jin Shen y sus hombres conquistaron rápidamente el territorio y forzaron la rendición del rey Han de Han en el plazo de 1 año, aunque en el futuro próximo habría rivales mucho más dignos. El siguiente objetivo de Jin Shen eran los Shao. No era la primera vez que ambos bandos luchaban. Solo un par de décadas atrás habían luchado en la batalla de Kangping, que se erige como una de las batallas más mortíferas de la historia humana. Los registros estiman 450.000 muertes Shao y 250.000 muertes en el lado Qin. Debido a esta decisiva victoria Qin, el estado de Shao aún estaba debilitado cuando Jin Shen marchó con sus hombres más allá de sus fronteras para terminar lo que había empezado hacía mucho tiempo. A pesar de su decadente estado, los Shao poseían algo que los Qin no tenían, un general llamado Li Mu. Li Mu tenía una impresionante reputación militar por sus anteriores engaños a enormes ejércitos enemigos y sus victorias en numerosas incursiones y batallas. Cuando quedó claro que los Qin tenían la vista puesta en conquistar el estado de Shao, su atención también se desvió hacia las fronteras occidentales para enfrentarse al recién ascendido Jin Shen. Cualquier progreso que hicieran las tropas fue inmediatamente superado por las tácticas de Li Mu, y quedó bastante claro para Jin Shen que mientras Li Mu siguiera vivo, poco se avanzaría. Al fracasar en el campo de batalla, se centró en el general a través de trucos políticos. Sobornó a figuras de las cortes de Shao y envió espías para crear desorden dentro de sus sistemas gubernamentales. Su objetivo era crear desconfianza entre Yu Mu, rey de Shao, y el general Li Mu. Al final lo consiguió, y el rey se convenció de que Li Mu y sus socios de confianza planeaban una rebelión violenta. El general fue relevado de su cargo y ejecutado. Shao fue rápidamente conquistada tras la muerte de Li Mu, ya que su sustituto, Shao Kong, no fue rival para los sanguinarios Qin. La capital del estado, Handan, fue tomada en 228 a.C. y Jin Shen se encargó de que el ingenuo rey Yu Mu también fuera ejecutado. Aunque hubo algunos reyes y reinos autoproclamados de Shao tras esta gran pérdida, el estado ya no era una verdadera amenaza para los Qin. Cualquier rebelión o descendiente de un rey que se alzara con el poder fue aplastada en el transcurso de los siguientes puñados de años, hasta que la región en conjunto fue anexionada por completo. Tras este éxito, Jin Shen dirigió su atención al reino de Yan. Muy consciente de la inminente fuerza militar a sus puertas,
El príncipe heredero Dan se propuso derrotar a los Qin de otra manera, asesinando al propio Jin Shen. Eligió a un asesino llamado Jin Ke para matar a Shen en una misión suicida utilizando una daga envenenada de la mejor calidad posible. El plan consistía en acercarse a la corte Qin y fingir ser un noble traidor suplicando clemencia. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuál será la próxima gran nación del mañana, ni qué nos depara el futuro. Solo hay una certeza sobre esta fascinante región. Las historias que conforman la rica historia de la civilización más longeva de la Tierra, China, se contarán durante generaciones.